Hoy vamos a sumergirnos en el libro Neuroeducación para Padres de Nora Rodríguez, un libro que busca darnos las herramientas, las claves científicas para entender de verdad cómo funciona el cerebro de los más pequeños. Porque el objetivo al final es ese, ¿no? Aprender a potenciar todo ese increíble potencial que cada niño y cada niña lleva dentro. El libro arranca con una pregunta que, la verdad, nos deja pensando, nos interpela a todos. ¿Estamos educando para un mundo que, sencillamente, ya no existe? Pensemos un momento. El sistema educativo que conocemos nació en plena revolución industrial. Su objetivo era muy claro, crear trabajadores, digamos, uniformes. El mundo ha dado un vuelco de 180 grados desde entonces, pero la educación, en esencia, no tanto. Así que la pregunta es inevitable. ¿Sigue siendo válido este modelo? Vale, para entender por qué este sistema se ha quedado, digamos, un poco obsoleto, lo primero que tenemos que hacer es desmontar algunas ideas. Ideas que llevamos mucho tiempo arrastrando y que están ya bastante anticuadas sobre cómo funciona de verdad el cerebro. A ver, el modelo de antes veía el cerebro como un cubo vacío, un recipiente pasivo que simplemente había que ir llenando de datos, y además se pensaba que todos los cubos eran iguales. Pero claro, llega la neurociencia y ¡boom!, nos muestra una realidad que no tiene nada que ver. Nos dice que cada cerebro es una red única y súper dinámica. Un cerebro no se llena, se construye, se va conectando a sí mismo con cada cosa que vivimos, con cada experiencia. Pero bueno, la buena noticia es que la ciencia nos ofrece un camino completamente nuevo. Y ojo, que la neuroeducación no es una moda pasajera, ¿eh? Es una auténtica revolución, que se basa en descubrimientos que son, bueno, asombrosos sobre nuestro propio cerebro. Y el concepto clave aquí es la plasticidad cerebral. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo, que el cerebro no es algo fijo, no es estático. Al revés, se modifica físicamente con cada experiencia, con cada aprendizaje. O sea, el entorno, los estímulos que damos a un niño, están literalmente esculpiendo la arquitectura de su cerebro. Es como dice el libro, una idea muy potente. No somos, estamos siendo, siempre en construcción. Y es que el potencial de partida es alucinante. Un bebé, a los pocos días de nacer, tiene alrededor de 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones. Para que nos hagamos una idea, son más estrellas que las que hay en nuestra galaxia. Y todas están ahí, listas para empezar a formar conexiones, para aprender de todo lo que le rodea. Es una locura. Claro, si cada cerebro se va cableando a través de experiencias que son únicas para cada persona, la conclusión es bastante lógica, ¿no? Es inevitable, no hay dos cerebros iguales. Y si no hay dos cerebros iguales, pues no puede haber una única forma de aprender. Es de cajón. La autora, Nora Rodríguez, lo clava con esta frase. El gran problema es ese, seguir aferrados a un modelo único, a creer que solo hay una manera de aprender. Y al hacerlo, no solo estamos yendo en contra de la propia biología del cerebro, es que corremos un riesgo enorme, el de apagar talentos únicos simplemente porque no encajan en el molde. Para que esto se entienda mejor, el libro nos cuenta la historia de Marco. Poneos en situación. Marco tiene 10 años, mañana tiene un examen de mates súper importante y sus padres, en lugar de encontrarlo hincando codos, lo pillan dibujando. La reacción que nos sale a casi todos, ¿cuál es? La frustración, el enfado. El típico, pero bueno, estás perdiendo el tiempo, ponte a estudiar ya. Pero aquí es donde la neuroeducación le da la vuelta a la tortilla. Nos ofrece una perspectiva radicalmente distinta. Marco no se está distrayendo, para nada. Lo que está haciendo su cerebro, de forma totalmente intuitiva, es buscar una actividad que le gusta, como dibujar, para generar un estado mental más tranquilo, más positivo. Y es justo ese estado el que luego le va a permitir enfrentarse a las matemáticas. O sea que no es un defecto, es una estrategia. Y claro, el caso de Marco es un ejemplo perfecto de la famosa teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Su talento para el dibujo no es una distracción, es que es otra forma de inteligencia. Es que hay muchísimas maneras de ser brillante, más allá de las mates o la lengua. Está la inteligencia musical, la corporal, la interpersonal, talentos que por desgracia el sistema tradicional pues muchas veces los pasa por alto. Y esto nos lleva a uno de los descubrimientos más potentes de la neurociencia. Durante mucho tiempo pensamos que las emociones eran un estorbo para pensar con claridad, ¿verdad? Pues resulta que es todo lo contrario. La emoción es el motor del aprendizaje. Sin emoción no hay aprendizaje real. Y aquí es donde entran en juego unas neuronas fascinantes, las neuronas espejo. Se las llama también neuronas de la empatía y son, por así decirlo, el hardware biológico que nos permite ser empáticos. Es increíble. Cuando vemos a alguien sonreír, estas neuronas se encienden en nuestro cerebro como si fuéramos nosotros los que estuviéramos sonriendo. Son, en esencia, el pegamento social que nos une. Vamos con otra historia del libro, la de Roberta. Imaginad la escena. Una niña pequeña en medio de una rabieta monumental. Está totalmente fuera de sí, súper enfadada.
y en el pico de la rabieta mira a su padre y le grita con todas sus fuerzas: «No te quiero». Uf, una de esas situaciones que ponen a prueba a cualquiera. Y el padre, en vez de entrar al trapo, en vez de escalar el conflicto, hace algo tan simple como poderoso. La mira con toda la calma del mundo y le dice: «Pues yo te sigo queriendo igual». ¿Y por qué funciona esto? Porque cuando un niño está en medio de esa tormenta emocional, su cerebro racional está, digamos, desconectado. No sirve de nada intentar razonar. El padre, muy inteligentemente, no le habla al cerebro racional, le habla al emocional. La regla de oro es primero conectar. Y solo después, cuando la tormenta ha pasado, ya se puede enseñar. Pero la conexión es siempre la prioridad. Claro, cuando entendemos todo esto, nuestro papel como padres o educadores cambia por completo. Dejamos de ser una especie de arquitectos que intentan construir a un niño siguiendo un plano y nos convertimos más bien en guías que le ayudan a explorar y a descubrir el paisaje increíble que ya lleva dentro. Porque el riesgo de no adoptar esta perspectiva de guía es enorme. El riesgo es que acabemos confundiendo talentos con problemas. Al niño que necesita moverse para poder pensar, se le pone la etiqueta de hiperactivo. A la niña que se queda absorta en sus pensamientos, se le acusa de no prestar atención. Y al hacerlo, quizá estemos apagando la chispa de una genialidad. El libro termina con la historia real de Gillian Lynn, que es maravillosa. En el cole, Gillian era un problema. No paraba quieta, molestaba. Su madre, desesperada, la llevó a un médico. El doctor, muy sabio él, dejó a Gillian sola en la consulta con la radio puesta. Y al observarla desde fuera, la vio bailar con una gracia y una pasión innatas. Se giró hacia la madre y le dijo una frase que le cambiaría la vida. «Señora Lynn, su hija no está enferma, es una bailarina». Bueno, pues esa niña, Gillian Lynn, acabó siendo una de las coreógrafas más importantes de la historia, creando musicales como Cats o El fantasma de la ópera. Casi nada. Y esta es la gran idea final. Quizá hemos pasado demasiado tiempo con las tijeras de podar, intentando cortar las ramas que no nos encajan, en lugar de dedicar ese tiempo a nutrir las raíces. Porque la genialidad no se fabrica, se descubre. Y así, la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿y si la verdadera clave no está en todo eso que intentamos corregir en un niño, sino en aquello con lo que, por fin, decidimos conectar de verdad?